No era su alma la que estaba anclada. En las calles del Chihuahua antiguo existía un callejón cercano a la extinta Plaza de Toros. Allá por donde se juntan las calles Sexta y Jiménez, un lugar siniestro en aquella época, donde las noches eran más oscuras y los vientos parecían dialogar con las centenarias paredes calcinadas por el sol del desierto. En ese lugar vivía Leonardo, un joven de 25 años, soltero y retraído, en cuya mirada se adivinaba el resultado de una juventud castigada por fantasmas del pasado. Su casa, heredada, una construcción mal planeada de adobe, era acechada por árboles retorcidos que parecían sufrir tormentos inimaginables, y un jardín frontal descuidado que se elevaba casi a la altura de la ruinosa construcción. Los escasos vecinos decían que Leonardo jamás salía, ni al frente ni al patio de la casona, de cuyo lugar, comentaban varios de ellos, emanaba una sensación siniestra, como la que suele sentirse al observar el interior de las lápidas abandonadas. Pero lo más extraño de ese patio era que, cuando se prestaba atención, comenzaban a escucharse voces y lamentos, susurros incomprensibles como tratando de comunicar algún tipo de dolor con gargantas muertas de un pasado remoto. Una noche de tormenta, Leonardo se sentó junto al calentón de leña. Las voces comenzaron a manifestarse, primero con leves siseos, después con más fuerza, como si estuvieran tratando de advertirle algo. El joven, presa de la angustia, se inclinó hacia adelante, girando un poco la cabeza, tratando de descifrar el macabro mensaje. Eran quejidos desiguales y lastimeros que congelaban el alma y castigaban la frágil paz de Leonardo. No podía ser las voces otra vez. Leonardo trató de taparse los oídos y gritar, pero de su boca no se proyectaba voz alguna. Gritaba en un silencio desesperante y finalmente apareció un «¿Qué quieres de mí?», en murmullos que él no reconoció como suyos. Las voces tomaron forma. Era una voz que no escuchaba desde su más remota infancia. Era su padre quien le hablaba y quien comenzó a relatar una historia siniestra. Habló de un antiguo pacto que llevó a cabo su abuelo, de un alma atrapada que no podía descansar, de un oscuro secreto que por fin le sería revelado. Su abuelo, don Macedonio, había hecho un pacto con una antigua deidad de tribus nómadas, perdidas en el pasado, que vagaban por el desierto de Chihuahua, con el cual buscaba conocer la ubicación de las posibles minas de plata. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué había hecho su abuelo? ¿Por qué ancló su alma de ese modo? Pero no era su alma la que estaba anclada. Decidió, con su ánimo atormentado por el temor, salir a investigar al patio de donde sentía que provenía la voz. Avanzó con mucha dificultad por entre la hierba crecida de años, y después de casi una hora de seguir aquella voz apelmazada que sentía adherida a sus sentidos, llegó a los pies de un mezquite seco que parecía querer atraparlo con sus largos y rugosos dedos, y fue ahí donde encontró una tumba antigua cubierta de musgo. La lápida llevaba el nombre de su abuelo y las fechas coincidían.
Leonardo cayó de rodillas sintiendo que el pasado se agolpaba en su garganta, impidiendo su respiración. La voz le dio a conocer la verdad. Su abuelo había hecho un pacto para enriquecerse y para nunca morir. El alma que estaba atrapada en aquel recinto era la de su padre, quien había querido advertirle que escapara, pero no lo consiguió. Intentó levantarse y correr, pero lo que vio detrás de él congeló su sangre. Era su padre, terriblemente envejecido como alguien destruido por una vida de vicio, que se acercaba sonriendo a su hijo. Leonardo no comprendía qué sucedía. Sus ojos dejaban de ver a quien se acercaba y enfocaban de forma extraña en torno del patio, como si él mismo girara la cabeza para ver alrededor. Poco a poco la perspectiva de su mirada cambiaba hasta enfocarse en sí mismo. Sintió un dolor terrible en todo su ser, reumas, falta de respiración, un dolor punzante en el estómago, dolores articulares, y sus huesos lo hacían casi gritar, y podía verse a sí mismo recargado en la lápida e incorporándose, saludable, sonriente y feliz. Su vista se nublaba y por el único oído que podía percibir, escuchó su propia voz que le decía: gracias por no escuchar a tu padre, querido nieto, y gracias por tu juventud. Entonces, lo que quedaba de los despojos del padre, con el alma de Leonardo, cayeron al piso agonizando, mientras veía su propio cuerpo joven y radiante alejarse, gobernado por el alma de su abuelo, caminando hacia la puerta del patio, dispuesto a irse para regresar 25 años después. Gracias por escuchar este relato. Y como siempre, que descanse.